continuamos con nuestra serie sobre sexualidad y quisiera resumir un poco lo que hasta aquí hemos compartido. En primer lugar, hemos dicho que el fin último de la existencia del hombre no es solamente trabajar, que es el día sexto, que consistía precisamente en labrar y cultivar la tierra, sino que el fin último está en el día séptimo, que es descansar para estar en comunión con el Creador y para contemplar y disfrutar de lo que el Creador ha hecho. Entonces el propósito último no es trabajar y trabajar y trabajar, sino que es estar en relación con el Creador. Lo otro que es importante es que es Dios quien establece lo correcto o incorrecto. Encontramos nosotros que cuando Él pone la primera pareja en el huerto, Él establece límites y propósitos. En otras palabras, los límites no son simplemente parte de la caída. O sea, Dios puso límites porque el hombre pecó. Pero Dios, desde el puro principio en el que el hombre es creado, establece y pone límites. Cuando el hombre da la espalda a la palabra, a la instrucción, a los límites de Dios, para él entonces poner sus propios límites, nosotros nos encontramos en que, número uno, estamos usurpando el lugar de Dios en nuestras vidas, pero también nos damos cuenta de que hay una diferencia muy grande en la manera en la que tanto el hombre como Dios ve lo que es correcto o incorrecto. Para nosotros, lo correcto o lo incorrecto depende de cómo me siento, depende de mis gustos o preferencias, y por eso me parece correcto o incorrecto. Para Dios, lo correcto y lo incorrecto no está tanto ligado a una preferencia, sino a que Él ha creado el universo con sabiduría, con lógica, con estructura. Y por esa razón, entonces lo correcto y lo incorrecto es lo que va acorde con esa lógica y esa estructura. Por ejemplo, el hombre que se une con otro hombre no puede procrear porque está fuera de la lógica y del sistema en el cual el Señor ha creado todas las cosas. Entonces, por eso la Escritura va a llamar a eso algo antinatural, porque es ilógico, irracional, no concuerda con la estructura con la cual Dios ha creado todas las cosas. Por otro lado, también hablamos, a manera de resumen, de que el matrimonio cumple 3 propósitos centrales desde Génesis 1 y 2. El 1 es procrear. Número 2 tiene que ver con que a través de la procreación haya muchas más personas, muchos más jardineros que puedan sostener, que puedan hacer prosperar este lugar en el que Dios nos ha puesto. Nosotros pensar en todas las personas que permiten que la sociedad se mantenga y florezca. Nosotros pensamos en médicos, en las personas que limpian, pensamos en el que hace el pan, en los chefs, las personas que cocinan, tantas personas que se necesitan para que pueda haber bienestar para todos. Y esas personas están aquí a través del proceso de procreación. Entonces, toda persona que nace y llega a este mundo, llega con una vocación dada por Dios para precisamente cultivar el jardín en el que Dios nos ha puesto. Y por eso es importante entonces entender que el sexo y el matrimonio es parte de cómo nosotros participamos dentro de ese gran proyecto de Dios. Y aparte de procrear y de beneficiar a la sociedad a través de la procreación, número 3, y no menos importante, entramos en cómo Adán, cuando ve a Eva, dice: esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. En otras palabras, el Señor también nos ha dado el sexo y la intimidad para el disfrute, para esa intimidad complementaria que precisamente el hombre y la mujer se pueden brindar. Ahora, hoy el propósito de este video es que hablemos un poco sobre el tema de la soltería. Y la enseñanza de la iglesia sobre la soltería se puede resumir en 2, que es prepárese mientras es soltero para cuando se case, y absténgase de tener relaciones sexuales para que cuando usted se case disfrute el mejor sexo posible. Detrás de esta enseñanza, que no es necesariamente errónea, lo que queremos transmitir es que hay otra persona
es decir, la soltería es ese estado de preparación para cuando venga la otra persona. Y hay otra persona que viene a complementarme, viene a hacerme sentir realizado. Claro que es cierto que al casarnos la otra persona nos complementa, pero que no es cierto que la persona viene a hacernos sentir realizados. El matrimonio no se puede ver como el santuario de la plenitud. Nosotros encontramos en la Biblia dos pasajes que aparentemente nos ofrecen una contradicción, o mejor dicho, están en tensión. Encontramos a Génesis 2:18, que nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, y por lo tanto Dios le trae a una persona, que es Eva. Y encontramos en 1 Corintios 7 el apóstol Pablo precisamente diciendo y animando a las personas a que se queden solteros como él, para que vivan sin distracciones. Entonces, ¿cómo reconciliamos nosotros estos dos mensajes? Creo yo que tenemos que notar primero que cada texto, Génesis y 1 Corintios, se encuentran en momentos distintos, no solamente de la revelación de Dios, pero también de la historia de nuestro mundo. Y por otro lado, que el texto de 1 Corintios 7 se encuentra dentro del marco del nuevo pacto. Y quisiera ampliar un poco más eso en lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando pensamos en cómo crece el pueblo de Dios, lo primero que nosotros vemos es que crece a través de un pacto que Dios hace con Abraham. Y en ese pacto Dios se acerca a él en Génesis 12 y le dice que bendecirá a los que lo bendigan y que maldecirá a los que lo maldigan, y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. A partir de ese momento, entonces, el relato bíblico se va a enfocar en la familia de Abraham y cómo a través de ellos, entonces, Dios se va a dar a conocer a las familias de la tierra. Podríamos decir que en el antiguo pacto, el pueblo de Dios crece principalmente, aunque no exclusivamente, mediante la procreación, porque es un pacto biológico. A través de los descendientes de la familia de Abraham, entonces van a ser bendecidas las demás familias de la tierra. Encontramos nosotros en Génesis 18:19, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Ahora, vemos nosotros entonces dentro del antiguo pacto que la forma en la que la familia o el matrimonio servían al Señor era a través de criar hijos bajo la instrucción del Señor, que luego iban a criar hijos bajo la instrucción del Señor. Ahora, esto lo vemos nosotros, el llamado a las familias, que es aplicable también a nuestros días, a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Lo vemos nosotros en segundo libro de Crónicas 22:3, en donde precisamente vemos un ejemplo negativo de esto. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Vemos nosotros la influencia negativa. También en el Nuevo Testamento vemos la influencia positiva que tiene la familia en precisamente el desarrollo de la fe. En 2 Timoteo 1:5 dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cierto? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento anima a los padres a criar a sus hijos en la instrucción del Señor. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto, las familias son animadas a instruir a sus hijos en el camino del Señor. Pero notemos algo en el Antiguo Pacto. Las viudas, las personas estériles, debían ser obviamente ayudadas por la comunidad, porque no había esa presencia de ningún hombre, que como hablábamos en otro video sobre el rol del patriarca, que era precisamente velar por estas personas que estaban en necesidad. Pero entonces, precisamente, ya que hay un pacto biológico en el Antiguo Testamento,
las viudas, las estériles, ellas son ayudadas por la comunidad, pero en sí no participan de la vida y la dinámica de Israel. No hay lugar para la soltería, llamémoslo así, dentro del antiguo pacto. Y vemos nosotros que la forma en la que se participaba de ese pacto era, número uno, siendo israelita o pasando por un proceso de incorporación dentro de Israel, que es lo que encontramos con Ruth, Rahab y otras personas más en la Escritura. Entonces, en el antiguo pacto, el pueblo de Dios crece principalmente, aunque no exclusivamente, a través de la procreación. Ahora, vemos nosotros que hay un cambio en el nuevo pacto, y es que en el nuevo pacto el pueblo de Dios crece principalmente, aunque no exclusivamente, mediante la evangelización. Entonces ahí vemos un cambio significativo. El Evangelio de Juan, precisamente en Juan 1, nos dice algo que es muy importante. Dice en el versículo 12, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Luego, en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Juan, vemos nosotros que Jesús está hablando con Nicodemo. Y entonces Nicodemo le pregunta a Jesús de que cómo es posible de que él pueda volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y otra vez Jesús le responde que la entrada en el reino de Dios no se da mediante el parto natural o terrenal, sino mediante el parto del Espíritu, ¿cierto? Entonces, Pablo habla precisamente en el Nuevo Testamento, también en Gálatas 3, sobre cómo es que los gentiles, que no son biológicamente descendientes de Abraham, pueden llegar a ser herederos de Abraham. No hijos de Abraham, pero herederos de la promesa dada a Abraham. Y dice Pablo en el versículo 6 y 7, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente sabe que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos obviamente no biológicos, pero que ahora es mediante la fe que las personas pueden venir a disfrutar de las mismas promesas que el Señor le había dado a Abraham. Vemos nosotros que Pablo, aunque en el momento en el que viaja y llega a Cristo, no está casado, se piensa que probablemente era viudo y porque era miembro del Sanedrín. En el Sanedrín, para poder pertenecer, se tenía que estar casado. Pero cuando Pablo viene a Cristo y Pablo va y predica, encontramos precisamente que él no tiene hijos biológicos, pero él se ve como una persona fructífera a pesar de estar soltero o viudo. Y se ve fructífero porque ya es la evangelización. Es de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, que todo aquel que en él cree, ¿cierto? Ya es un pacto a través de Cristo que no es biológico, en el que cada persona individualmente es llamada a venir a poner su confianza y su fe en el Señor. Y en este cambio que nosotros encontramos entre los dos pactos, entonces podemos ver que la soltería es redimida, se redime la soltería. Pablo, por ejemplo, habla de los creyentes como gozo y corona mía. A Timoteo en varias ocasiones le dice hijito mío. Dice que sufre por las iglesias como una mujer que está dando a luz hasta que vea a Cristo formado en ellos. Entonces vemos nosotros que hay misión, propósito y sentido, aunque se sea soltero, y por eso precisamente en 1 Corintios 7 él anima a que se queden solteros, porque en medio ya del nuevo pacto hay un rol para que los solteros puedan desarrollar su vida, ministerio, sin precisamente entender o pensar de que la soltería es ser solteros, es como ser ciudadanos de segundo rango dentro del reino de Dios. Es bastante particular
cuando hablamos de esto del nuevo pacto y lo que Jesús hace, pues puntualmente estamos pensando en cómo Jesús, el fundador del cristianismo, ¿cierto?, la roca sobre la cual está cimentada nuestra fe, no estaba casado, precisamente mostrándonos que la plenitud se halla no en una relación matrimonial, sino que se halla en una relación con el Padre. Y Pablo, que fue el instrumento que Dios usó para extender el evangelio entre los gentiles, tampoco estaba casado para hacerlo, y Dios usó a Pablo tremendamente en esta misión. Cuando nosotros pensamos en lo que Jesús enseña en los evangelios, nosotros nos damos cuenta que hay un énfasis en la familia espiritual que desplaza el énfasis que venía sobre la familia terrenal. Pensemos, por ejemplo, en esta escena cuando Jesús está enseñando. Eso está en Mateo 12, 46 al 50. Vienen y le dicen a Jesús: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús pregunta: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Cuando los mira dice: sí, son mi madre y mis hermanos, porque hacen la voluntad de mi Padre. En otras palabras, hay una redefinición de lo que es la familia, pero ya a través de la nueva relación que Jesús viene y ofrece al reconciliarnos con el Padre. Entonces esto yo creo que es interesante. En Marcos 10, 29 al 30, Jesús dice: el que no aborrezca padre, madre, hermanos e hijos no es digno de mí. Y obviamente aquí el lenguaje de aborrecer no significa odiar. Lo que Jesús está diciendo es: aquel que no ponga su alianza conmigo por encima de padre, madre, hijos, familia, no es digno de mí. Y por eso vemos nosotros que incluso en la historia de la iglesia, muchas personas que se convierten a Cristo, sus familias las persiguen, sus familias prácticamente los tienen por muertos. Y ya la nueva familia es la familia en Cristo, que los recibe, que los acompaña, que con su hospitalidad precisamente les hacen sentir en casa. Y eso viene a ser bastante importante, porque ya en los evangelios nosotros notamos que hay un cambio precisamente en cómo se concibe la familia. La Biblia presenta dos maneras en las que podemos ser una sola carne. La primera es precisamente en Génesis. Encontramos: se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es como a través del matrimonio, a través de la unión de dos personas, entonces se puede ser una sola carne. En el Nuevo Testamento, Pablo nos muestra otra manera. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, o somos una sola carne. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, según la perspectiva bíblica, hay unidad, o esa unidad del cuerpo no es solo entre cónyuges, sino que es entre todos. Luego 1 Corintios 12, 26 dice: si uno sufre, todos sufrimos. ¿Y por qué? Bueno, porque somos una sola carne. Esto es importante porque el Señor, a través de la comunidad, a través de su cuerpo, precisamente nos ofrece muchas de las cosas para las cuales fuimos creados. Nos ofrece un lugar al que podemos pertenecer, nos ofrece el cariño, el amor, el lugar donde podemos abrirnos y mostrarnos tal cual somos. Pensemos que los grandes pasajes, es interesante, los grandes pasajes sobre el amor en el Nuevo Testamento no están limitados a la relación de pareja. Encontramos, por ejemplo, en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El pasaje de 1 Corintios 13, que se predica tanto en días de matrimonio, pero que no tiene en su contexto directamente el matrimonio, sino precisamente las relaciones entre el cuerpo de Cristo en la iglesia. En 1 Juan 4, 7 al 21, habla sobre el amor de Dios y el amor entre nosotros. Entonces, es bastante interesante cómo
el Señor a través de la comunidad nos pone en una relación en la que los unos a los otros vivimos en lealtad, entrega, sacrificio, en donde podemos experimentar eso, de que somos una sola carne. ¿Qué ventajas tiene ser soltero? Que hasta aquí he dedicado bastante tiempo en ubicar cómo encaja la soltería, cómo se redime la soltería en el nuevo pacto, en comparación con el antiguo pacto. Pero entonces, ¿qué ventajas tiene la soltería? Pablo en 1 Corintios 7 habla mucho de estas ventajas. Dice, en primer lugar, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a montaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Número 1, Pablo en este capítulo comienza a definir algo, y es que el sexo, el trabajo en el matrimonio requiere de mucha intencionalidad, requiere planeación, requiere trabajar en ello. De hecho, aquí dice que precisamente si no, es interesante porque él contrasta, si te vas a dedicar a la oración, entonces puedes hablar con tu cónyuge, y entonces así se abstienen de la relación sexual, porque esto de la oración requiere planeación, requiere esfuerzo, requiere que tú le metas intencionalidad, y precisamente nos está comunicando algo de la relación sexual, que no es simplemente una cosa que pasa y que toda la vida se está con ese 10% todo el tiempo, sino que nos está recordando de que esto también requiere intencionalidad, planeación para poder mantener la relación andando. Dice el versículo 27, estáis unidos a una mujer, no procures separarte, estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no has pecado, y si una doncella se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida, y yo os los quiero evitar. Más quiero que estés libre de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pablo dice, llevar una relación en la que ambos están constantemente viviendo para que el otro se sienta bien, se sienta agradado, se sienta complacido, requiere de tiempo y es necesario. Entonces, él no está condenando el matrimonio, él está reconociendo una realidad inherente al matrimonio. Si el matrimonio es el reflejo de la unión de Dios, de Cristo con la iglesia, entonces nosotros necesitamos construir relaciones que evidencien esa plenitud, y eso va a tomar tiempo. Aquí Pablo está diciendo, cásate si debes, pero ten en cuenta que seguir a Jesús no es más fácil cuando te unes a otro pecador. O sea, el matrimonio no necesariamente va a hacer nuestra vida más fácil, precisamente va a traerte a vivir, a convivir con otro pecador que va a recordarte todo el tiempo precisamente las cosas en las que debes trabajar, pero que va a presionarte, a lijarte a tal punto que precisamente tienes que tomar la decisión de trabajar en las cosas que el matrimonio está sacando a flote que hay en ti, y no va a ser fácil. Además, el soltero, por ejemplo, no tiene las distracciones, las preocupaciones que tiene la vida de casado. Es cierto que el matrimonio trae alegría y todo esto. El matrimonio es una buena vocación. Yo de hecho estoy casado, pero hablando de la soltería y de los beneficios de la soltería, el matrimonio es exigente. La soltería te permite disfrutar de libertades, te permite disfrutar de tú entregarte completamente a la obra, al llamado del Señor, sin tener distracciones de otro tipo, sin estar pensando cómo se siente la otra persona. Es decir, es un estado digno delante del Señor que a Pablo, por ejemplo, le permitió que le rindiera bastante la predicación
del Evangelio. Es un tiempo para servir al Señor sin interrupciones, sin distracciones, teniendo el calendario libre y flexible para hacer lo que el Señor pide. La vida soltera, según Pablo en el versículo 32, está libre de ansiedades relacionales. Versículo 33, libre de distracciones mundanas. Versículo 35, abierta para el culto, la devoción y el ministerio. Entonces, ahí está. 1 Corintios 7:7, él dice: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. ¿Cómo sé si tengo este don? Bueno, lo que yo he escuchado de muchos es si me siento feliz siendo soltero, entonces esa es la evidencia de que tengo el don. Si no tengo impulsos sexuales, entonces esa es la evidencia de que tengo el don. Ahora, para muchos entonces el argumento sería: si estoy en un matrimonio difícil, entonces no tengo el don, porque no me siento feliz ahora en el matrimonio, sino que quiero ser soltero. Mi sugerencia es que sabemos si tenemos el don o no, es por el estado en el que nos encontramos. Quiero leer esto textualmente. Si estoy casado, he recibido el regalo de la soltería. Mis circunstancias son un regalo de Dios para mí y debo aceptarlas así. Entender don como el regalo de mis circunstancias y no como una capacidad especial para hacer algo nos permite entender el resto del texto mejor. Pablo dice que se quede así. Cuando Pablo dice cada uno tiene su propio don, lo que quiere decir es que cada uno tiene su propio llamado. Yo estoy casado en el momento, el día que mi esposa falte o yo a ella, quedo viudo como el nuevo estatus que Dios me da, abierto a que Dios me tenga para casarme nuevamente o para estar solo. Esto será difícil, y así como lo es para los jóvenes que están solteros y están creciendo en contentamiento y ejerciendo dominio propio, también lo será para aquella persona. Pero el don es el llamado, el estatus, digámoslo así, marital, en el que nos encontramos, sea que estemos casados o que estemos solteros. Quisiera terminar con algo que Jesús precisamente enseña. Mateo 19, 11 al 12. Pero Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacen así desde el seno de su madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. La metáfora que Jesús usa aquí es la de ser castrados, esto de ser eunucos, ser castrados. Y él menciona varios aspectos. Uno, nacieron eunucos desde el seno de su madre, aquellos que por alguna razón fisiológica y psicológica no pueden tener una vida sexual activa desde el nacimiento, y para esas personas que no tienen todo un desarrollo neurológico, lo mejor es no casarse. Otros es por algo que les ha ocurrido. Por ejemplo, no encontraron con quién casarse o pasaron por algo doloroso y emocionalmente muy fuerte, pensemos por ejemplo en violaciones, que sería irresponsable casarse así, sabiendo que no estamos emocionalmente, estamos tan quebrados que no estaríamos en la posición de compartir la vida con nadie. Encontramos también personas por el tema cultural, que es de donde sale esta idea de la castración. Normalmente los poderosos castraban a algunos esclavos y sirvientes para que se enfocaran en su trabajo. Por decir algo, Daniel en Babilonia es un caso de estos eunucos. Pero miren ustedes que Jesús menciona: hay eunucos que nacen así desde el seno de su madre, a otros los hacen eunucos, ya sea en las circunstancias o en las culturas, este tema de la castración. Pero el tercer elemento que menciona Jesús es chocante, lo que dice: y hay quienes voluntariamente se hacen eunucos por el reino de Dios, quienes se quedan solteros por el reino de Dios, tal como lo hizo Jesús. Y pensamos también, por ejemplo, en Juan el Bautista. En este caso, la idea es que se castran metafóricamente hablando, es decir, asumen el dolor, el costo y la renuncia. Y Jesús al final dice: el que pueda aceptar esto, que lo acepte.
Para terminar este tema de la soltería, quisiera hablar de un mito que tenemos con respecto. El sexo es donde se encuentra la verdadera intimidad. Es bastante interesante que si nosotros buscamos en Google la palabra intimidad, normalmente vamos a ver que los resultados nos van a unir intimidad con sexo. Esta es la razón por la que es difícil y algunos equivocadamente leen textos como segundo libro de Samuel 1:26, estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado, tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Muchos, argumentan que este texto aprueba la relación homosexual, pero eso es tema para otro día. Pero en realidad lo que vemos nosotros es que estamos tan saturados, vivimos en una sociedad tan hipersexualizada que no podemos ver la lealtad, la amistad, el compañerismo, la devoción dentro de relaciones de amistad, porque todo lo llevamos precisamente al ámbito sexual. Cuando Dios le niega, dicen algunos, Dios te está negando la oportunidad de sentirte realizado porque no tienes un compañero sexual. A veces nosotros confundimos otra vez intimidad con sexo. Yo, por ejemplo, viví 30 años sin sexo y no me morí. Pero lo que nunca pude haber vivido fue 30 años sin intimidad. Porque la intimidad es precisamente algo con lo que el Señor, una necesidad vital con la que el Señor nos ha creado. No hubiese podido vivir sin intimidad. Esa intimidad ha sido suplida de distintas maneras. Cuando era bebé lloraba, mi mamá me ponía en su pecho y ahí yo precisamente sentía esa intimidad que necesitaba. Luego al crecer, esta ha sido suplida a través de amistades profundas, amigos leales, gente que ha sido preciosa, valiosa, o como dice el libro de Proverbios, hermanos, amigos que son más cercanos que un hermano, o como aquí acaba de decir precisamente David de Jonatán, que su amor o su lealtad le fue mucho más valiosa que la lealtad y las relaciones con las mujeres. No tiene una connotación sexual, estamos hablando de un tema de intimidad. Creo yo que nosotros hemos perdido uno de los valores centrales de la iglesia primitiva, que era cultivar la amistad, una virtud era la amistad. Y nosotros normalmente creamos muchísimos espacios para profundizar en la relación de pareja, ayudar a la pareja, animar a la pareja, el matrimonio, pero pocos espacios creamos precisamente para animar a las personas que están solteras, a la comunidad en general. Cuando el matrimonio se convierte en un ídolo, es decir, se espera que la otra persona satisfaga y supla las necesidades profundas del ser humano, entonces ese esposo se espera que sea amante, amigo, madre, padre, compañero de trabajo, alma gemela, y nadie excepto Dios puede ser todo eso para nosotros. Y el libro de Proverbios precisamente rescata cómo el Señor provee amistades significativas que también suplen esa necesidad de intimidad, y también como nosotros precisamente siento yo que parte de por qué hay tantas relaciones y matrimonios rotos es porque se ha puesto todo el énfasis en eso, en el que el matrimonio es el que va a suplir esa necesidad, que aún la persona soltera no disfruta del estado en el que se encuentra porque siente que hay algo que le está haciendo falta. Yo creo que hay enemigos que tienen la soltería. Satanás, a través del mundo, va a hacer todo lo posible para distraernos, para engañarnos, desanimarnos en el servicio de Dios en la iglesia, desenfocándonos de nuestra visión, de nuestro llamado, y nos lleva a pensar de que no estamos dotados con lo que necesitamos
para servir a Dios en el ministerio porque no estamos casados. Nos va a decir que nos va a distraer manteniéndonos ocupados en el entretenimiento, comiendo en la calle, haciendo muchas cosas, cuando hay tiempo que se puede dedicar para crecer en la obra del Señor, así como lo hizo Pablo. Yo, por ejemplo, personalmente llegué aquí a Londres cuando tenía 23 años a trabajar y servir tiempo completo en la plantación de iglesias, y esto lo hice con amor. Dios usó esos esfuerzos, cosas que me podía permitir al estar soltero hacer, para extender precisamente su reino. Yo creo que toda persona soltera debe recordar que el reino de Dios tiene una lógica distinta al mundo, y que lo que es grandeza a los ojos de Dios es debilidad a los ojos del mundo. Creo yo que nosotros como solteros, las personas que están solteras, deben fijarse en aquellos que Dios ya ha puesto a su alrededor, porque a esas personas que Dios ya ha puesto a su alrededor, Dios te va a usar para servir, y tú puedes invertir aún más de tu tiempo, de tus recursos, en ciertas personas que Dios ya ha puesto a tu alrededor al estar soltero. Creo yo que podemos decirle sí a lo espontáneo. Una de las cosas que el matrimonio corta es la espontaneidad. No le puede uno decir a todos sí, porque espérate, yo llamo y consulto. Pero el soltero le puede decir sí al café, sí a todo lo que agrada al Señor y todo lo que extiende su reino. Y el soltero puede hacer otra cosa, y es hacer cosas radicales para invertir mucho tiempo para Dios. Disfrutar la vida, viajar, comer rico, invertir en algunos gusticos que ya cuando se está casado y se tiene hijos no puede hacerse. Entonces yo simplemente quiero decir que tanto solteros como casados debemos recordar que la meta de nuestra vida no es estar casados, es ser como Cristo. Y esa meta es una verdad tanto para el soltero como para el casado. La mayor plenitud se encuentra en una relación, y es esa relación cuando estamos unidos con Cristo. Recordemos que el matrimonio es simplemente una sombra de precisamente la unión y las bodas del Cordero que vamos a tener en la eternidad, y que precisamente debemos nosotros cambiar este paradigma y ver tanto el matrimonio como la soltería como dos estados dignos delante del Señor para la extensión de su reino. Si estás soltero, dedica tiempo, crece en la palabra, invierte en otras personas y disfruta este momento de tu vida para la gloria de Dios.